Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que ha sido en nuestras vidas. Bien, en esta mañana venimos con un tema que a la verdad es un tema bastante controversial para muchos, ya que el problema de la predestinación muchos lo asumen así como lo enseñó el reformador Calvino, en donde creen que por una mala interpretación dicen de que el calvinismo, o sea, los que siguen el calvinismo dicen que han sido elegidos un grupo de hombres para salvación y otro grupo para perdición o condenación. Pero encontramos en la palabra versículos que nos hablan al respecto, aún del mismo Pablo, porque él en las cartas paulinas encontramos que Pablo da una clara enseñanza de lo que en verdad es la predestinación. O sea, la predestinación no es de que alguien es escogido para salvación y otro es escogido para condenación. Pues la Biblia nos dice que Jesús vino al mundo a salvar al mundo, que para que a todos aquellos que creyeran en su nombre, así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en los siguientes versículos habla al respecto, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús no vino a decir este sí, este no, o incluso, quizás podríamos decir en este momento, de que nosotros como gentiles, si así hubiera sido, no tuviéramos ninguna oportunidad de vida eterna. ¿Por qué razón? Porque no éramos el pueblo escogido de Dios, o sea, Israel. Recordemos que Israel siempre ha sido, lo sigue siendo y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios, en el sentido de que tenían que llevar el evangelio al mundo entero. Como Israel no lo hizo, entonces por eso nosotros también como gentiles, vamos a decirlo así, hemos tomado ese reto de poder llevar el mensaje de la salvación a aquellos que aún están en esa condición de pecador, para que se arrepientan, para que vengan a los pies de Cristo y para que reconozcan que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Entonces, estoy adelantándome pues como introducción a todo lo que vamos o podemos aprender de lo que es la predestinación, que no es según lo que el hombre cree que no es como según lo cree el hombre que creen en la doctrina del Calvino, porque en verdad sí, la doctrina de la predestinación sí existe, sí está en la Biblia, y por eso vamos a leer lo que dice en Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice en la otra versión, dice, sabemos que Dios, que en el Romanos 8:28 en adelante dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que este sea el Hijo mayor. Y a los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó,
y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que me das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú tomando el control en mi mente, en mi boca, en mi corazón, para que lo que hable, Señor, con respecto a lo que es la predestinación, pueda ser entendida, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, y no, Señor, meternos más en controversia, Señor, respecto a esto, porque en verdad es objeto de controversia muchas veces, Señor, por no entender tu palabra o por no dejarnos dirigir por el poder del Espíritu Santo. Así que te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú en esta hora ayudándonos, Señor, a través del poder del Espíritu Santo a entender tu palabra, y que seas tú, Señor, el que nos instruya, que no sea la mente, no sea el pensamiento humano, sino que sea, Señor, tú a través del poder del Espíritu Santo para poder aprender de tu palabra. Papito lindo, gracias te doy, quédese con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy la honra y la gloria. Te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, como también por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, como también, Señor, por cada una de las familias a las cuales representamos y vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y aún fuera de nuestras fronteras patrias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Señor. Amén y amén. Bien, como decía, hablar de la predestinación muchas veces se vuelve una complicada plática, una complicada reunión, hay una situación en la cual hay mucha controversia, y eso ha llevado pues a decir así, ¿verdad?, a querer imponer muchas veces nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, dejando de un lado lo que la Biblia nos enseña. Y es que por eso vemos que aquí en el capítulo 8 de Romanos, Pablo escribe desde el versículo 28. Bueno, esto pues ya incluso lo hablábamos ayer, al respecto de este versículo, que en donde pues decíamos que el sufrimiento nos lleva a la victoria, ¿verdad? Todos los padecimientos que tiene que pasar el cristiano para poder alcanzar, digamos, decía yo, para poder alcanzar esa purificación espiritual que muchos necesitamos. Ahora bien, pero en la segunda parte comienza el detalle cuando dice: esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, de que estamos viendo de que el Señor hace un llamado, porque el Evangelio, para pertenecer al cuerpo de Cristo, para pertenecer a lo que es, pues, si lo queremos decir así, ¿verdad?, a la iglesia evangélica, el Señor nos hace un llamado, y nos hace un llamado a través del Evangelio, a través de la palabra, para que lleguemos a sus pies, que nos arrepintamos, que lo recibamos, porque así nos dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. E incluso también podríamos decir que también en el capítulo 10 también aprendemos algo que dice en el capítulo 10 de Romanos, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto de confesar con la boca que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi único Dios verdadero, el cual murió en la cruz del Calvario, y esa oración de fe que nosotros, bueno, en mi caso yo hago al final de cada meditación, es una oración bíblica, no es una oración inventada por alguna congregación o por algún pastor o por algún predicador o por algún líder que dijo vamos a hacer esta oración. No, todo está escrito. Por eso muchos llaman a Romanos como el camino al cielo, como el camino a la salvación, como el camino al llamado al arrepentimiento para tener pues lo que es
la bendición de tener la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que nos arrepentimos y venimos a sus pies. Entonces, volviendo al tema de la predestinación, nos damos cuenta que el Señor nos llama a través del Evangelio. Nos ha llamado, nuestro Padre Celestial nos ha llamado a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, a esto, repitiendo el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el Señor tiene un propósito para cada ser humano, para cada persona, para cada familia, en cualquier parte del mundo, en cualquier nación donde se encuentre. Aquel que quiera abrir su corazón y acepta el llamado para aceptarlo como su Salvador personal, pues el Señor tiene un propósito para todos. Como lo tiene para todos los salvadoreños, para los nicaragüenses, para los hondureños, estadounidenses, mexicanos, suramericanos, europeos y el continente asiático, para todos el Señor tiene un propósito. O sea, la palabra de Dios no cambia, sino que sigue siendo la misma. Ahora, podemos decir, ¿verdad?, que ahí pues esa es la cuestión muchas veces de interpretación o también del lenguaje con el cual, o el idioma con el cual va a llegar esta palabra a diferentes partes del mundo, pero sigue siendo la palabra de Dios. Entonces el llamado específicamente es para todo el mundo, como lo dice Juan 3:16. Para todos es el llamado al arrepentimiento, para todos es el llamado a la salvación, para todos es el llamado. Esto es lo controversial que hay cuando estoy hablando para todos es el llamado al arrepentimiento y todos tenemos derecho a la salvación. Eso es lo que nos enseña la Biblia, pero Calvino, el fundador de la iglesia presbiteriana, al leer esa, si usted busca leer los conceptos calvinistas, entonces nos vamos a dar cuenta de que el hombre en verdad no tiene ninguna oportunidad, ni de salvación ni de condenación. O sea, en este aspecto, de que como ellos, el calvinismo asegura de que nuestro Padre eligió, por lo que dice la palabra, que nos predestinó desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Entonces ellos dicen, bueno, de hecho vamos a leer esa parte para que nosotros podamos entenderla, y vamos a buscarla en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1 versículos, bueno, vamos a leer, bueno, del 3, de Efesios 1 del versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice en el 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice en el 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Y en el 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así a las que están en los cielos como las que están en la tierra. He leído hasta el versículo 10 de Efesios 1, del 3 al 10 he leído. Ahora, el asunto es que para el calvinismo estos versículos son interpretados de otra manera, en el cual pues ellos dicen, bueno, que el hombre ya no tiene que hacer nada para la salvación, que el hombre ya no tiene que preocuparse. Si es elegido, no tiene por qué preocuparse en estudiar la Biblia, en estudiar la palabra, en congregarse, e incluso no tiene ni siquiera preocuparse para decir que va a aceptar a Jesús como su Salvador personal, porque él ya ha sido predestinado para salvación. Sin embargo, también para el que no ha sido predestinado, como ya ha sido predestinado para salvación, pues que no se arrepienta, que siga viviendo su vida como mejor le parezca,
viviendo pues a su estilo y no al estilo de la palabra, al estilo de Cristo. Entonces, que como ya fueron elegidos los dos, uno para salvación y el otro para condenación, entonces de nada le sirve al no elegido arrepentirse, de nada le sirve aceptar a Jesús como su Salvador personal, porque él ya está destinado porque él ya está destinado a condenación. Pero aquí encontramos todo lo contrario de esa controversia en la cual pues muchos nos enfrascamos o decimos que el hombre ha sido predestinado y que Dios es el que tiene la última palabra, la voluntad, y que Él decide quién se salva y quién se condena. Ahora, hay un detalle bien importante, y eso es lo que quiero tratar yo en esta hora, en esta mañana, pues de poder explicar. Como dice la palabra aquí, volviendo a Romanos, dice en el 29, primero la última parte del versículo 28 dice: conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, si bien es cierto, el Señor escogió al pueblo de Israel y la ciudad, la ciudad donde nació Jesucristo, también Jerusalén, que muere pues a sus alrededores, fuera de la ciudad, muere Jesucristo crucificado. Entonces, Jesús vino a nacer, si lo queremos decir de esa manera, ¿verdad?, con una descendencia judía. Bueno, de hecho, Jesús nace de una descendencia judía y nace dentro del pueblo de Israel, o sea, dentro de la nación. En Belén nace Jesús. O sea, y como nació en ese país, podríamos decirlo, ¿verdad?, que Jesús nació siendo un judío en la carne. Sabemos que Jesús es espiritual, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que Jesús vino al mundo, a la tierra, a nacer conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial mediante el poder del Espíritu Santo. Así vino Jesús a morir, y por eso escoge pues a María para que fuese la madre. Recordemos, María es la madre de Jesús, aunque muchos dicen es la madre de Dios, pero cuando decimos Dios nos estamos refiriendo al Padre, y cuando decimos a Jesucristo nos estamos refiriendo pues al Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino por obra y gracia del poder del Espíritu Santo a nacer en Belén o a nacer en Israel, y que también pues mediante su sacrificio usted y yo alcanzamos la salvación. Porque el propósito fundamental, que cuando yo decido recibir a Jesús como mi Salvador personal y confesarlo con mi boca, que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador, y que solo a través de Él yo puedo alcanzar la misericordia, la reconciliación y la vida eterna, entonces desde ese momento yo estoy siendo predestinado para una salvación. Eso es lo que debemos de entender, porque conforme a los llamados, y repetimos, que el Señor nos ha llamado conforme a la palabra, conforme a lo que es pues conforme el Evangelio, porque también quiero leerles en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 14. Bueno, vamos a leer quizás unos versículos antes. Voy a leer desde el 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido. Bueno, voy a leerlo esto, ya lo dije. Entonces, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. Aquí comienza ya a hablar del Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado y a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicábamos el Evangelio de Dios. Aquí está hablando de la predicación,
vosotros sois testigos, y Dios también, de cuánta santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo con el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por eso decía, a través del Evangelio el hombre recibe un llamado. Y luego dice en el 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros por los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres. He leído hasta el 15. Entonces, estos versículos, dije, nos están llamando, llaman la atención para cada uno de nosotros, en donde el llamado se proviene de parte de nuestro Padre Celestial a través del Evangelio, a través de la palabra o a través del mensaje que nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo para que el hombre se arrepintiera, para que el hombre se reconciliara con nuestro Padre Celestial y para que el hombre pues ya no practicara su religión, ya no practicara, una vida religiosa, sino que practicara la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Entonces, vuelvo a repetir, estas son las cosas que Calvino, el reformador Calvino, interpretó de una manera no correcta respecto a lo que la palabra nos enseña, sino que él se enfrascó solamente en decir, bueno, el hombre es predestinado, y le gustó esa palabra a tal grado que hoy en día aún se sigue predicando esa situación. Por eso decía que para muchas iglesias esto es una controversia, porque no sabemos pedirle quizás la dirección al Señor a través del poder del Espíritu Santo para que nos guíe, porque en el versículo 4 también de esta misma primera carta a los tesalonicenses dice, en el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. O sea, que el Evangelio, que predicar o enseñar el Evangelio no es para agradar a los hombres, sino es para agradar a quienes. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso, la misión de Jesús, ¿cuál era? Venir a dar a conocer el Evangelio a los hombres para que tuvieran la oportunidad del Evangelio, para que tuvieran la oportunidad de la salvación, para que tuvieran la oportunidad de la vida eterna. Porque sabemos que en el Señor todo es posible si podemos creer. Entonces, ser predestinados, como vuelvo a decir, para el Señor es aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es reconocer de que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario y que a través de Él, usted y yo, que ahora creemos en Jesús, ahora, si usted no cree, pues ahora le estoy dando pues a conocer las palabras, los versículos que nos enseñan cómo nosotros llegamos a los pies de Cristo y cómo nosotros podemos alcanzar la salvación. Porque recuérdese que todas estas cosas, como repito, son controversia para aquellos que defienden esta doctrina. Ahora, la pregunta ¿es bíblica la doctrina de la predestinación? Sí es bíblica. Aquí lo estamos leyendo. Por eso,
como dice en el 29 del capítulo 8 de Romanos, dice, porque a los que antes conoció. Ahora, mire, el Señor es omnisciente, el Señor, bueno, todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Entonces, así como, y porque vamos a leer unos versículos que nos hablan al respecto desde cuando el niño está en el vientre de su madre, ¿verdad? Y vamos a hablar al respecto de Jacob y Esaú. Entonces, pero ¿qué dice ese? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. O sea, nosotros, bueno, Génesis capítulo 2, del versículo 26 en adelante, habla al respecto, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. O sea, la imagen que nosotros debemos de tener o tenemos de Dios no es nuestro color, no es nuestro pelo, no es nuestra figura, sino que es lo que hay interno en el corazón de cada uno de nosotros, como en la mente de nuestro Padre, ¿verdad? Que Él, pues, es un Dios santo, es un Dios con atributos que Él los tiene, Jesús y el Espíritu Santo los tienen, pero nosotros no vamos a imitar esa parte, aunque cuando muramos, aunque cuando ya seamos levantados, que vamos a poder cruzar los cielos. Incluso, así como Jesús después de su muerte, pues apareció no por la puerta, sino que entra por una de las paredes del fondo, entonces con su cuerpo ya glorificado. Entonces, sí, vamos a tener esas cualidades nosotros, pero eso va a ser en aquel día, en aquel tiempo, cuando el Señor lleve a su iglesia, la levante al cielo. Entonces, pero mientras tanto, usted y yo seguimos siendo de hueso y carne. Entonces, no tenemos esos atributos, pero nuestro Señor Jesucristo sí los tiene. Entonces, por eso cuando leíamos, porque a los que conoció, a los que antes conoció, también los predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que nosotros venimos a ser siendo conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, teniendo amor, misericordia, piedad, bondad, todas esas cosas que la Biblia nos enseña que deberían de haber internamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, para poder seguir haciendo el bien y no hacer el mal. Entonces, porque a eso nos manda el Señor a través de su palabra, y por eso sigue diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que nuestro Señor Jesucristo es la primicia de los muertos, que resucitó y que está en el cielo, y que allá en el cielo está abogando, está intercediendo por nosotros. E incluso, como leíamos lo que dice, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con palabras que no entendemos. O sea, nosotros no las entendemos, pero el Padre, allá cuando oye al Espíritu Santo gemir, cuando oye al Espíritu Santo con esas palabras que nosotros no entendemos, pero Él sí las entiende, entonces Él está intercediendo por nosotros. Porque como dice que a veces pedimos mal, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo sabe cuáles son nuestras necesidades, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces, por eso dice, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, según la Biblia, es nuestro hermano mayor, y que gracias a la oportunidad de nuestro Padre Celestial nos ha dado la oportunidad de que seamos herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo de todas las cosas que Él, allá en el milenio, cuando Él venga a reinar sobre la tierra, bueno, ahí estaremos con Él. Esas son las cosas que nosotros aprendemos de la palabra. Ahora, en este caso estamos viendo que como vamos a hacer a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro guía, Él es nuestro pastor, Él es quien dirige nuestras mentes y corazones a través del Espíritu Santo, para que hoy, aún que estamos en vida, que estamos sobre la tierra, estamos pues en este momento, para que Él nos guíe a la verdad, para que Él nos guíe a la esperanza de vida eterna. Y por eso vamos a leer lo que dice el 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. O sea, hay un detalle.
Voy a terminar de leer el versículo. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, quiero decir algo. Si bien es cierto, la palabra está escrita, bueno, a los que él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Eso dice la otra versión. Ahora, quiero decir algo. El llamado para el hombre al arrepentimiento es a través del Evangelio. Y si el hombre acepta el llamado del Señor, entonces es perdonado, porque el hombre se arrepiente, porque el llamado incluso es para que nos arrepintamos. Entonces, cuando el hombre acepta el llamado del Señor para arrepentirnos, para aceptarlo como nuestro Salvador personal, entonces Él nos está justificando. Y si si nos justifica, entonces también nos da un lugar de honor. Ahora, después de ser un borracho, después de ser un drogadicto, después de ser una prostituta, después de ser una persona que practicaba el sexo no de la manera correcta, entonces viene y se arrepiente, y ese hombre es transformado. Ese hombre y esa mujer vienen a ser nuevas criaturas, porque están dejando su vieja manera de vivir. Entonces ahí nos damos cuenta que sí, el Señor tiene misericordia de los pecadores, y que a pesar de que por nosotros mismos estábamos camino a una condenación, ¿qué hizo Jesús? Nos vino a dar la oportunidad de la vida eterna. Y eso es lo controversial que hay entre la doctrina de la predestinación conforme a lo que el calvinismo enseña. El calvinismo está diciendo de que el hombre, si es pecador, si lo vemos desde ese punto de vista, no tiene ninguna oportunidad de salvación. El calvinismo está diciendo que los que ya fueron elegidos para salvación, bueno, tampoco tienen que preocuparse de nada, porque ya son salvos. Y si el condenado ha sido elegido para eso, entonces tampoco tiene por qué preocuparse, de todos modos va a ir a parar al infierno. Entonces, cosas como esas son las que estoy diciendo, de que el calvinismo ha mal interpretado la palabra, ha mal enseñado la palabra, ha hecho un concepto en el cual está diciendo al hombre: si vos sos pecador, y si vos estás viviendo tu vida como querrás, viviendo tu vida de la mejor manera posible, porque y sos elegido, no te preocupes, seguí viviendo. Y sabe, lamentablemente en iglesias evangélicas también se está predicando eso, también se está enseñando: no se preocupe, hermano, usted puede vivir como quiera, usted puede vivir hoy, emborracharse, andar en fiestas, mujerear, tener más maridos a la mujer, y no se preocupe, que usted cuando se muera, el Señor tiene la obligación de salvarlo. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque usted está en la iglesia. Por eso, algo hablábamos al respecto y decíamos que según la palabra, no todos vamos a ser salvos, ni aunque nos estemos congregando en diferentes ministerios, en diferentes iglesias. No todos vamos a llegar a la presencia del Señor, porque nuestras vidas aún no han demostrado cambio. Recordemos que la palabra es para que el hombre cambie, para aquel que ha aceptado el llamado, hombre, tiene que cambiar, porque si no, ¿cómo va a ser justificado? O sea, justificado quiere decir que nos hace justo delante del Señor, porque ya no tenemos pecado encima, o que nos señale o que estemos cometiendo los errores que cometíamos antes de venir a los pies de Cristo. Cuando digo los errores, pues me refiero a todas las cosas malas que nosotros hacíamos, desde robar, matar, adulterar, fornicar, mentir, robar, y todas esas cosas son las que nosotros muchas veces hemos practicado. Alguien puede decir, bueno, es que no, yo nunca he sido ladrón, no, yo nunca he robado. Ajá, y el vuelto que no le dabas a tu mamá, ¿verdad? O el vuelto cuando el cobrador de bus se equivocaba y nos quedábamos con él, entonces no era tan bien. Ah, no, pero es que ahí me lo estaban dando. No, es que falta es falta, error es error y pecado es pecado. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacíamos antes de venir a los pies de Cristo, que no era de su agrado, entonces, pues ahí está el detalle, de que si usted y yo hemos sido llamados de parte del Señor para que seamos redimidos del pecado, para que tengamos la oportunidad de la vida eterna, entonces tenemos que cambiar, porque eso nos manda la palabra, mientras que el calvinismo dice que no,
Y allí está la controversia. Y por eso digo que hoy, incluso en muchas iglesias, se puede predicar lo que estaba diciendo. No, hermano, bueno, es más, algunos se atreven a decir, ¿verdad?, de que cuando uno señala o cuando uno quiere intervenir, le dicen, no seas metido, deja que el otro viva su vida. Y hasta cierto punto sí tiene razón, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de nuestro Padre Celestial de las acciones que hagamos, de cómo nos comportemos, de cómo vivamos el Evangelio. ¿Lo vivimos de acuerdo a su palabra o lo vivimos según el calvinismo? Así, claro y sencillo puede ser esta respuesta. Porque el que vive el Evangelio de acuerdo al calvinismo está en un error. Pero el que vive el Evangelio de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial y a la dirección del Espíritu Santo, como lo vino a enseñar y con la dirección de nuestro Cristo de la Gloria, como Él enseñó el Evangelio, entonces podríamos decir, tenemos una prerrogativa. ¿De qué? De llegar al cielo, de tener esa salvación. Pero si nosotros nos desviamos, si nosotros aseguramos de que la palabra no es fiel como tal está escrita, si bien es cierto, voy a decirlo así claramente, en la versión Reina Valera 1960 sí encontramos algunos agregados, unos agregados que no están en el griego más antiguo, porque originales no hay. Entonces, si la palabra, pero aún, si la palabra tiene estos agregados, y por eso encontramos muchas veces en algunos versículos que están entre paréntesis. Eso quiere decir de que esto no está en el griego antiguo en el cual fue escrito, sino que está ahora pues como un agregado a la palabra. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que a través de esta Biblia, que a través de esta palabra, muchos hemos conocido al Señor como nuestro Salvador personal. Por eso es que no debemos de criticar la palabra o el que lo escribió, pero tampoco podemos decir que esa palabra que ha sido agregada nos lleva a separarnos de la verdad del Evangelio. No, sino que muchas veces pues el que escribe es como cuando usted y yo queremos hacer una interpretación de la palabra y la escribimos y decimos, bueno, y me voy basando en lo que la Biblia me enseña y dice, pero aquí le puedo agregar esto, pero ese es mi comentario, esa es mi manera de pensar, esa es mi manera de ver las cosas. Entonces, por esa razón, por eso le digo que nosotros tenemos que aprender de lo que la palabra dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Recuérdense que nuestros cuerpos, nuestras vidas van a ser glorificadas cuando estemos en la gloria de nuestro Padre Celestial. Ahora dice en el capítulo 9 de Romanos: verdad digo esto en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y luego dice el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas. ¿Las promesas de quién? Las promesas de nuestro Padre, que se cumplen a través de nuestro Señor Jesucristo, para que todos los israelitas fueran salvos. Aquí tenemos un ejemplo. El Señor escogió a todo su pueblo. Vamos a hablar del pueblo de Israel. El Señor escogió al pueblo de Israel. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a hablar de la verdad del Evangelio, vino a hablar de la verdad del Padre, vino a hablar de la verdad de lo que es el plan de la salvación que Él tenía para toda la nación. Pero la pregunta es, ¿toda la nación aceptó a Cristo como su Salvador personal? ¿Toda la nación aceptó a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el enviado para la nación, para que viniera a liberarlo del yugo, de la esclavitud en la cual estaba metido? No lo aceptaron. Entonces, ahora entendamos. Según Calvino, entonces quiere decir que los que no lo aceptaron es porque el Señor ya los había destinado a que fueran condenados. Y vuelvo a repetir,
el Señor no vino a condenar a nadie. El Señor no vino a salvar a unos y a dejar a otros en el olvido. No, el Señor no vino para eso. Entonces, hoy les voy a leer lo que dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. En el capítulo 3, Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que hay una naturaleza en el hombre, lo cual lo hemos venido hablando en Romanos, la naturaleza pecaminosa que hace rechazar el Evangelio. Entonces, el Señor no vino a condenar al mundo, sino que lo que dice aquí, porque, bueno, desde el 4 voy a leer, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, perdón, voy a leer desde el 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, que Nicodemo no entendía el mensaje del Evangelio, él no entendía el mensaje de Jesús, no entendía que Jesús le estaba hablando de un nuevo nacer espiritual, no de un nacimiento carnal. Por eso le dice en el 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no naciere, si bien es cierto, podríamos decir, aquí se pueden hacer las dos interpretaciones. Uno, que está hablando del bautismo, y eso lo podemos ver en el capítulo 6 de Romanos, ya hemos hablado al respecto, pero ¿qué dice? Que el bautismo es un simbolismo en el cual nosotros estamos muriendo al mundo, muriendo a la vieja naturaleza. Entonces ahora Jesús le responde a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si no hay una purificación de la palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser, tampoco si no hay un lavamiento. La palabra lo que hace es lavarnos, limpiarnos, regenerarnos, como que si fuera agua, ¿verdad? Le podemos dar esa interpretación también. Y del Espíritu es porque a través del Espíritu Santo en nuestras vidas nosotros aprendemos a comprender más la palabra de Dios. Entonces, para el calvinismo estos versículos no tienen ningún valor según lo que él enseña o enseñó y que hoy se sigue enseñando. Para el calvinismo el hombre no tiene ninguna oportunidad de nacer espiritualmente ni de ser lavado y purificado por la palabra. Entonces, por eso estamos hablando al respecto, porque recordemos que el calvinismo está diciendo de que el hombre ya ha sido predestinado a salvación o a condenación. O sea, como que el Señor hace parte a la humanidad en dos, ¿verdad? Ustedes que están a mi derecha son salvos y ustedes que están a mi izquierda, ustedes son condenados, ¿verdad? Refiriéndose allá a las ovejas, que unas están a la derecha y otras están a la izquierda. Podría ser que esa es la mala interpretación que le da Nicodemo, pero sin tomar en cuenta el grande amor que nuestro Padre Celestial, que nuestro Señor Jesucristo tiene para con todos nosotros. Y por eso dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es, respecto a Juan 3:16. Y luego dice en el 16, aquí quiero llegar, y con esto quizás voy a ir cerrando, para que nos demos cuenta que la predestinación que el Señor tiene para nosotros, para salvación, es conforme a su palabra, conforme a la dirección del Espíritu Santo y conforme a su amor, no conforme a escoger a estos y a escoger a aquellos para salvación o para condenación. Por eso dice el versículo 3:16 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dice, ¿amó quién? Al mundo, o sea, en general. Esta palabra abarca, en otra versión dice el cosmos, o sea, todo lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra y debajo de las aguas. Todo ha sido hecho por la mano de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad,
que ha dado. Tanto fue el amor de nuestro Padre Celestial que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, este versículo en la enseñanza de Calvino no existe. No existe la oportunidad del hombre para que se arrepienta, no existe la oportunidad del hombre para que llegue a los pies de Cristo, para que lo acepte, para que se arrepienta. O sea, para Calvino no hay una regeneración, no hay una justificación, y eso es la controversia que hay de la predestinación. Y aquí dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si la palabra nos dice que Jesús no vino a condenar, sino a salvar al mundo, entonces ¿por qué Calvino dice que el Señor ya escogió a los que van a ser condenados y a los que van a ser salvos? O sea, es una controversia. Y luego dice el 18, el que en él cree no es condenado. Aquí no está diciendo, ¿verdad? El que ya ha sido predestinado tiene que creer en él. Es más, si Calvino no está hablando de que tiene que creer el predestinado, sino que por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, estos versículos claramente, y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en nuestro Padre Celestial. Entonces, estos versículos afirman categóricamente cuál es la oportunidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para salvación. Pero el que está sumergido dentro de la vanidad religiosa, lamentablemente estos versículos no los pueden ver, no los pueden entender, ni siquiera los conocen. Entonces, vemos que Calvino hizo algo para que la humanidad, en vez de salvarse, mejor se pierda. Calvino hizo algo que en vez de darle honra y gloria al Señor, los ha mandado a que vivan de acuerdo a sus propios deseos, a sus propios pensamientos, y que vivan un evangelio o en una falsa promesa, en una vanidad. Porque recuérdese que si vivimos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, entonces ¿hacia dónde estamos caminando? Pues prácticamente, según esta palabra, el hombre está caminando a una destrucción sin retorno, a una destrucción completamente y separado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Entonces nos damos cuenta que el calvinismo, lamentablemente, ha venido a ser una mala doctrina que ha venido a leudar la mente, el corazón de muchos hombres, de mucha humanidad en el mundo, en la cual están creyendo una mentira. Digo una mentira porque la Biblia aquí nos está hablando con la verdad. Jesús no condena al hombre, el hombre se condena a sí mismo por no creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Contrario del calvinismo. El calvinismo dice, bueno, yo soy elegido y no tengo que preocuparme de nada y puedo vivir mi vida como yo quiera porque mañana que muera voy a ir al cielo. Ese es un error, eso no es cierto, esa es una mentira. Esa es algo que el enemigo está actuando para que la humanidad se pierda. Entonces, porque todas estas malas doctrinas, estas malas enseñanzas, pues son patrocinadas y aprobadas por el enemigo, no así por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, y que la enseñanza de la Biblia es apoyada por el Espíritu Santo o respaldada por el Espíritu Santo para que nosotros aprendamos de ella. Así que mis hermanos, espero que en algo pueda haber aclaración en este sentido de lo que es las enseñanzas calvinistas respecto a la predestinación, que si nosotros no aceptamos el llamado, no aceptamos a Jesús,
no obedecemos la palabra, o sea, no aceptamos el mensaje de Dios escrito a través de la Biblia, entonces no podemos llegar a la salvación. El hombre no puede llegar por sus propios medios a la salvación, mucho menos viviendo su vida como mejor le parezca, viviendo en armonía con el pecado, viviendo en armonía con la maldad, viviendo en armonía de acuerdo a su propio ser. Entonces, ¿a dónde va a ir a parar? Claramente lo hemos visto en Juan capítulo 3 y voy a repetir el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El hombre no quiere venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra misma le hace sentir o le hace ver las cosas que está haciendo mal. Porque no quiere que la palabra le escudriñe su mente, que la palabra escudriñe su corazón, o que el Espíritu Santo le haga sentir en él mismo de que las acciones, las palabras, los hechos y el testimonio que ahora tiene no son nada favorables para él delante de nuestro Padre Celestial. Y luego dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. O sea, a la luz o a la guía del poder del Espíritu Santo a través de su palabra. Recuérdese que la palabra de Dios lo que hace, o sea, el Evangelio lo que hace es quitarnos esa venda de oscuridad que hay en nuestros ojos y en nuestro corazón. Por eso dice, mas el que practica la verdad, el que practica el Evangelio, el hacedor de la palabra de Dios, viene a la luz. Viene a la luz de Cristo, viene a la luz del Evangelio, viene a la luz del Espíritu Santo, viene a la luz que las obras que ahora Él hace, pues están en la luz, ya no conforme a sus propios deseos o pensamientos, sino conforme a lo que el Señor nos ha dado. Dice la última parte del versículo, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea, una cosa es hacer como se nos ha enseñado o enseña la religión, cuando dice que la salvación es por obras. Pero la Biblia nos dice que es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Santiago también nos dice que después de que nosotros reconocimos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro único Dios y Salvador personal, entonces que ahora, como ya estamos en el Señor, ya estamos en una nueva vida, ya estamos en un nuevo proceso, entonces ahora nuestras acciones van a ser diferentes. Y si van a ser diferentes, entonces vamos a hacer las obras buenas que no hicimos cuando antes de no venir a Cristo no las hacíamos. Porque el hombre sin Cristo hace lo que sea, cualquier obra, e inclusive robar, matar y destruir. Lo que el enemigo dice, lo que la misma palabra nos enseña, de que esa es la obra del diablo, ¿verdad? Matar, hurtar, robar y destruir. Entonces, pero en el Señor venimos a edificar una nueva vida en nosotros. Entonces, nos damos cuenta que si hablamos de edificación, porque la palabra sí nos enseña que nosotros tenemos que ser edificados en el Espíritu Santo para que cada día que vaya aumentando, vayamos creciendo en esa estatura espiritual, las cosas malas vayan desapareciendo de nuestras mentes, de nuestras bocas y de nuestro ser. Entonces, hay una purificación. Mientras que el calvinismo dice de que no hay necesidad de reconocer a Cristo, no hay necesidad de ir a la iglesia, no hay necesidad de leer la Biblia, no hay necesidad de hacer nada absoluto. ¿Por qué? Porque dice, porque el Señor ya destinó, ya predestinó quiénes son salvos y quiénes son condenados. Entonces, caso contrario, la palabra nos dice totalmente diferente las cosas, porque aquí a través de la palabra nosotros encontramos la verdad, y por eso siempre es mi recomendación. Usted y yo debemos de darle siempre honra y gloria al Señor, buscar su palabra y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe al conocimiento de toda verdad. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú
el que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, y que seas tú, Señor, a través del poder del Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, a entender toda la verdad de tu palabra y no creer en la mentira que muchas veces está siendo patrocinada aún por el enemigo, Señor, por el diablo, para que caigamos en el error. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú también abriendo mentes y corazones de aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en esta hora puedan abrir su corazón, confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por los hermanos que se conectaron, gracias por todas las buenas y maravillas que el Señor hace en nuestras vidas y por la nueva oportunidad que nos da en este nuevo día. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor me los guarde siempre. Y recuerden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto habrá de venir. Bendiciones.